El Uno. Si estuviera hoy era el Uno también. Era un general muy bueno, muy trabajador, quería mucho a su pueblo. Me llamaron hoy. Si quería llevar la bandera de Artigas. Y vos dirías que no. Si te toca a vos dirías que no la llevaba. Leguas a pie transitan, sosteniéndose apenas. Los godos los hostigan tratando de quebrarlos. Eso que fue el acto de un pueblo que sigue a un héroe solamente. Vuelvo a la pregunta, ¿qué cosas nuevas hay que aportar al conocimiento sobre ese episodio? ¿Cómo era el pueblo oriental que estaba errante y sin domicilio? Depende de la representación que tú mires, el pueblo es diferente. Bueno, la georreferenciación es una forma de ubicar un punto del territorio con coordenadas geográficas que puedan ser usadas en forma general por todos los usuarios. Esa es la idea de la georreferenciación de la ruta del éxodo. En ese momento no existía la ciudad, pero estaba el camino real que cruzaba en diagonal la ciudad de Santa Lucía. Y llegamos al primer punto importante, que es el paso del Santa Lucía. O sea que la necesidad de tener mapas existió siempre desde el momento que se empezó a navegar, más que nada. Nosotros tenemos el archivo gráfico de planos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que dispone de cerca de 800.000 planos. En la búsqueda de planos antiguos encontramos un plano no tan antiguo como era el plano de Bergali, que contenía un gráfico de la ruta del éxodo, donde señalaba con muy buen detalle las paradas que se hicieron. Entonces, la primero que nos propusimos fue digitalizar ese plano y hacerlo disponible para su uso en Internet. Por lo que estuvimos hablando con la gente de historia, ellos tienen puntos en la ruta en los cuales hay certeza de que Artigas estuvo ahí, pero ellos no tienen esos puntos georreferenciados. Bueno, ahí empezaron a surgir las preguntas porque ese mapa no contestaba todo. O sea, ese mapa era un recorrido basado sobre documentación que en el momento de la confección estaba hecha, pero que tal vez no respondía ni a lo que en los años que transcurrieron desde la década de 1960 hasta ahora se había avanzado en la investigación. Además de mejorar el conocimiento de la ruta, de los caminos, hay que conocer cómo fue vivido, cómo fue sentido. Se pensaba que los paisanos hablaban de derrota por haber sido vencidos, ¿no? Es decir, como de repente coloquialmente nosotros decimos, ¿no? Fulanito fue derrotado, tal equipo fue derrotado, tal país fue derrotado, cuando en realidad derrota era camino, senda, trayecto. Con la Comisión de Patrimonio surgió esta idea de armar un equipo interdisciplinario que pudiera plantearse qué fue ese episodio, cómo se ubica dentro de un contexto, por dónde fue la gente que fue, qué características tuvo ese transcurso. Esa gente que se encontraba de un día para el otro con que las bases de la sociedad que conocía se estaban moviendo. Nosotros lo que hacemos es marcar todos los trillos. El paisaje muda y de repente hubo un trillo que fue realmente el... Sí, pero además tenés toda la variación de las márgenes y eso, ¿no? Porque... Sí, acá ha avanzado, sí que avanzó. Tratar de identificar si hay restos de asentamiento, si hay modificaciones del paisaje, de llegar al lugar y poder reconocer qué materialidad puede estar asociada a ese hecho histórico. Ese es el trabajo un poco nuestro. En este caso vamos a trabajar con los diferentes pasos sobre los cursos de agua. Nunca se había hecho un trabajo de esta naturaleza, una naturaleza científica, entiendo yo, porque hay una sistemática que le trata de sacar ambigüedad y vaguedad a todas las versiones previas. Este aparato, que es un restituidor fotogramétrico digital, permite observar el terreno en tercera dimensión, permite medir el terreno dentro de esa tercera dimensión, lo que le daba a los antropólogos y a los historiadores una mejor forma
de poder cotejar si eso que veían tenía o no algo que ver con la documentación que estaban analizando. Identificar los posibles lugares donde pudo haber pasado el éxodo, identificando trillos que llegaban hasta los ríos, hasta los arroyos, y buscando otros elementos que sirvieran a ellos cuando fueran a campo, ubicarse y decir, bueno, por acá estaba el trillo, por acá estaba, por acá pueden haber pasado. Y así, de esa manera, poder ir dándole materialidad al camino, ¿no? Porque en este caso, para nosotros arqueólogos, el camino lo vamos a tratar como un artefacto. Tiene un interés social muy grande los caminos, porque es a través de ellos que circulan personas, ideas. Empezamos la recorrida pasando por Santa Lucía, fue el primer punto que entendimos que era el más apropiado, porque por los datos que teníamos de los historiadores había muchas ramas de gente que se juntaron en Santa Lucía, y en Santa Lucía fue donde salió el contingente principal, digamos, ¿no? Y tenemos como un cuello de botella que es el cruce de Santa Lucía. Ahí hablamos con... En esa época no había alambrados, no había caminos trazados, digamos, había huellas, senderos. Tampoco es posible trazar una línea que diga acá fue el éxodo. Eso es casi imposible de hacerlo. Esto es un GPS, te permite georreferenciar un punto, dándole coordenadas, latitud, longitud. La antena esa lo que hace, capta señales de por lo menos 4 a 6 satélites mínimo. En este caso creo que estamos en 8 o 10 satélites. Y se ubica haciendo cálculos matemáticos con respecto a la distancia de cada uno de esos satélites. Estamos en el Paso de los Carros, en el departamento de San José. Digamos que es un punto clave porque de alguna manera significa la salida de la migración de las familias, porque este es en el punto que el 23 de octubre de 1811 el ejército oriental se entera el contenido de las cláusulas del armisticio, que toda la jurisdicción de la banda oriental quedaba en manos del gobierno españolista de Montevideo. Por un lado estaban las fuerzas revolucionarias comandadas por el gobierno instalado en Buenos Aires, y por otro las fuerzas españolistas en Montevideo. En un primer momento parecía que la revolución iba a triunfar porque rápidamente pudo poner sitio a la ciudad. Montevideo era un puerto, entonces se podía alimentar porque podía mandar embarcaciones a buscar ganado en algún lugar. También podía buscar alianzas y entonces comunicarse con Río de Janeiro para que vengan portugueses. Y también podía hostilizar a Buenos Aires porque con la marina podía bloquear el puerto. Montevideo larga entonces estas posibilidades de sobrevivencia y parece que hay como un empate. Pero en realidad no es un empate, porque la revolución no era peleada solamente en la banda oriental, sino que también se peleaba en el Alto Perú, en lo que es hoy Bolivia. Y allí las tropas españolistas empiezan a avanzar, las tropas revolucionarias empiezan a ser derrotadas. A su vez, los portugueses ingresan al territorio oriental y hacia octubre de 1811, la conducción revolucionaria en Buenos Aires decide pactar. Y Buenos Aires tenía sus propios problemas, ¿no? Lo que pasa es que la historiografía nacionalista, en el sentido más duro, tiende a enfocarlos desde ese lugar, ¿no? Pensar en los orientales como los buenos y los porteños como los malos, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es una lectura más amplia, más regional, y ver cuál era la realidad de la que estábamos hablando. La opción de emigrar es una opción que tiene varios sentidos. El sentido de la sobrevivencia, porque quedarse podía significar quedarse o para ir presos o para ser atacados por los portugueses, en definitiva, para, perder sus bienes, sus personas, sus familiares.
Precisamente de la otra orilla hacia acá fue que cruzó la marcha del Éxodo. El paso se sigue usando hoy en día, o sea que las características deben de permanecer más o menos iguales. ¿Cómo tanta gente con tanta precariedad pudo sobrevivir y realizar algo que nosotros hoy lo vemos como algo heroico? Pero para ellos era sobrevivir a una situación muy compleja, muy precaria. Primero que las condiciones materiales son mínimas, ¿no? A lo sumo podrán tener una carreta que se podrán ir turnando para estar sentados, pero si no después mucho es al andar caminando o a caballo. ¿Cuál es la composición social de esta población que emigró? Se registra alrededor de 900 familias que estarían componiendo un total de 4.426 personas más o menos. La cantidad de esclavos que cada familia lleva, cuántos carruajes. Si todas estas cifras le sumamos, es decir, como para tener una idea de alguna manera de cuál era la dimensión de este movimiento poblacional, tendríamos que incorporar lo que es el ejército artiguista, que son unos 4.000 efectivos. En ese sentido, si uno analiza esos datos, primero se visualiza de alguna manera la heterogeneidad. Es una alianza militar la que hace Artigas con los minuanes y los charrúas. Ellos participan, pero con mucha autonomía, es decir, no hay una convivencia, es decir, en este grupo humano que emigra con los charrúas o los minuanes. Tienen sus propios campamentos, es decir. Se estimaba que el ejército artiguista contaba con 40.000 caballares. A esos 40.000 caballares que continuaba, digamos, que también había que arrear y hay que sumarle los bueyes, entonces se hablan de unos 8.000 bueyes y después todo el ganado que era como para el consumo diario. 900 familias, con 800 carretas, con 40.000 caballos. Realmente creo que nos puede ilustrar un poco mejor lo que fue este emigrar. Digamos, supongamos que entre 30 a 40.000 personas en el conjunto de los territorios entre el este del río Uruguay, el norte del río de la Plata y Océano Atlántico y la línea fronteriza con el Brasil. ¿Cuántos emigraron? En realidad nosotros podríamos estar pensando que una tercera parte, ¿no?, como número muy aproximado de la banda oriental, acompañó a la marcha. Es un número realmente importante. Suriano es el lugar donde empezó todo y tiene mucha historia. A través de mucho tiempo he estado trabajando con los libros parroquiales de toda la zona, no solo de Mercedes. Hemos encontrado que, por ejemplo, van los padres de Venancio Benavides, que fue uno de los que dio el grito de Asensio. Van los padres del Fructuoso Rivera, que después fue el primer presidente del Uruguay. En primer lugar, todo el detalle que contiene este censo, porque menciona desde los carruajes, los hijos mayores de edad, los hijos menores, las mujeres, los esclavos varones, las esclavas mujeres y los totales de cada una de las familias, ¿no? De forma especial está en la última página el nombre de Martín José Artigas, viudo, que era el padre justamente del general Artigas, que va con 3 carruajes, con 2 hijas mujeres y con 6 esclavos. Y en esta página están una serie de familiares de Artigas: Pedro Artigas, Narcisa Artigas, Juan Artigas, Manuel Artigas, Modesta Artigas, Nicolás. En fin, se ve que todas las familias y las familias colaterales también participaron acompañando la marcha del Éxodo. Hay como una relación de alguna manera también de solidaridad afectiva, es decir, también te acompaño en esto, ¿no? Como que la convivencia de tantas personas siempre trae, digamos, algunas licencias, digamos.
Y es interesante, por ejemplo, el capellán, es decir, el sacerdote que había sido nombrado como Figueredo, que había sido nombrado capellán del ejército artiguista, de este pueblo, él llamaba a este pueblo errante y sin domicilio, para definir su curato, porque en realidad era un curato que se trasladaba. Por ejemplo, él dice, bueno, las jóvenes ya no están seguras al lado de sus madres, hay como el temor de que se están yendo al bosque solas, y como, bueno, era la oportunidad que tenían, de alguna manera, de salirse dentro de esa sociedad antiguo régimen, la sociedad colonial, que es extremadamente estricta, ¿no?, en relación sobre todo a las mujeres, ¿no?, a cuál era el lugar que tenían que ocupar. Hay una cantidad de bautismos de niños que habían nacido, digamos, durante este periodo, que aparecen con sin padre conocido o padre del ejército artiguista, pero sin dato más. Entonces, de alguna manera, sí, la convivencia, e incluso uno piensa que la revolución y la guerra atraviesa todos los ámbitos. El ámbito de lo privado y el ámbito incluso de la moral no son ajenos a ellos. Cielito de los gallegos, ay cielito del dios Baco, que salgan al campo limpio y verán lo que es tabaco. Los cielitos. Y bueno, eran generalmente coplas, cuartetas hirientes hacia los godos, hacia los españoles que estaban dentro de la muralla, en el sitio. Se acercaban a la noche y con una guitarra que sería seguramente, como dicen en algunos lugares, un timple, un guitarrillo, una guitarra muy humilde, cantaban estas coplas para desanimar a quienes estaban adentro, ¿no? Cielo, cielito, mi cielo, canto estrellado con sol, voz y arma de mis paisanos, cielito y mensaje de fogón. La noche entibia el silencio de los sueños al correr, y en la garganta secallos, cielito, nos vamos para volver. Con Hidalgo en la guitarra, la tierra lanza su voz. Viva mi patria oriental, cielito, que se muera el invasor. El oriental no es esclavo, ya lo gritó el general. Solo quedan los traidores, cielito, que venden la libertad. La migración y las lecturas de la migración fueron de la mano con la construcción o con las lecturas que se hacían de la figura de Artigas. Por un lado, los sectores hispanos o hispanos criollos, opositores al proceso que se estaba iniciando, al proceso revolucionario, y realizaron una lectura de los acontecimientos muy vinculada a Artigas, digamos, obligando a Artigas y a sus tropas, obligando a la población a marchar hacia el norte. Lo que Pibel Devoto llamó la leyenda negra del artiguismo se va a prolongar durante mucho tiempo, ¿no? Pero es sobre ese último cuarto del siglo XIX en que va a comenzar a hacerse la operación contraria, ¿no? Es decir, lo que antes era visto como expresión de la barbarie y del horror, pasar a ser señalado como los elementos que habían fundado el Estado. Y este cuadro que yo tengo atrás representa una escena del 19 de septiembre de 1855. Se encomienda una comisión al cargo del doctor Estanislao Vega, que logra finalmente repatriar las cenizas de quien empieza a ser llamado en ese entonces el fundador de la nacionalidad. De la leyenda negra al bronce.
Vamos para acá, ¿no, Rafa? Sí. Buscalo a ver si lo encontrás. Apago. Bueno, estamos armando la base de GPS. Ahí en el punto ese que buscamos, es un fierrito que pusimos, un mojón que está georreferenciado con una base del servicio geográfico con cotas conocidas, con coordenadas. En la primera vez que vinimos pusimos la base allá y marcamos este punto más cercano, que es de mucho más fácil acceso que el que teníamos allá, ¿no? Entonces ahora vamos a armar la base acá con las coordenadas que tenemos conocidas y con eso podemos georreferenciar el paso que vamos a buscar del Yapeyún al Río Negro, ¿no? Sí, convendría bajar derecho al río y después caminar por la orilla seguro, caminar hasta el Yapeyún. ¿A cuánto estamos más o menos? Y teníamos el punto 009, ¿te acordás que habíamos marcado allá? Y bueno, ahora vamos a tratar de seguir ese mismo rumbo para ver si podemos llegar, porque acá nos podemos perder muy fácilmente por la vegetación y los árboles. Es medio complicado, pero yo puse navegar al punto 9 y es 1 kilómetro 200 más o menos, en aquella dirección. El cruce del Río Negro era uno de los obstáculos más grandes, inclusive hay que pensar que estaban hostigados por los portugueses y los españoles, y ese era un punto estratégico, ¿tá? Porque ahí podían ser atacados y no tendrían muchas posibilidades de defenderse, porque estarían todos en un punto en el momento del cruce. El éxodo en el arte ha sufrido una evolución en su representación. En el caso de la investigación que hemos hecho en el museo, las más antiguas representaciones del éxodo que tenemos en el acervo son las que hace Diógenes Sequet. Así como había un relato textual, era importante para la escuela primaria tener un relato visual. Artigas aparece en primer plano, en el centro y conduciendo a una columna de ejército. A ambos lados, distintos grupos populares, en particular familias nucleares y grupos de, presumimos, pueblos originarios de la región, lo siguen en una y otra ala del cuadro. De la representación frontal, centrada en Artigas como héroe y conductor, pasamos a una representación lateral, en el caso de Benzo, en donde el pueblo oriental, el pueblo que sigue a Artigas, no está solamente siguiendo, sino que Artigas se mezcla con ese conjunto de personas que conforman la columna del éxodo. Que la figura de Artigas desaparece plásticamente de algunas representaciones. Y es muy interesante porque al éxodo se le da un carácter místico. En la historia de nuestra sociedad corresponde a la formación de la nacionalidad. Clemente Frejeiro le da una connotación bíblica. Se refiere a la migración de 1811-12 como un éxodo. Ya en la historia de la dominación española en el Uruguay, de Francisco Bauzá, editada en 1882, Bauzá también dice que ese acontecimiento, esa migración, le hace acordar a las peregrinaciones bíblicas. El patriarca guiando a su pueblo hacia una tierra libre del yugo de la opresión, que en este caso es la opresión española. Barrán cuestionaba esa idea del héroe creador. Y concluía Barrán que en realidad Artigas había sido, sí, efectivamente un conductor, pero que también había sido conducido. Es decir, que los planteos y a veces las posiciones tan duras de Artigas no habían sido obras exclusivas de él, sino que en realidad él había sido empujado por la gente que lo acompañaba a tomar esas decisiones. Que esa idea de un héroe creador que minimizaba el papel del pueblo en realidad solo había servido a las clases conservadoras de todas las épocas.
En el siglo XX, las conmemoraciones sobre el éxodo y la redota de alguna manera continúan la línea que se fijó a fines del siglo XIX. Por un lado, la idea del origen de la nacionalidad en ese hecho, la elección de Artigas como primer jefe de los orientales. Yo creo que en 1923, con la inauguración del monumento a Artigas en la Plaza Independencia y el friso que hace Zanelli en el basamento del monumento, ahí hay otro cambio que después como que se consolida bastante en las representaciones posteriores del éxodo. Por un lado, en el frente del monumento, Artigas es el conductor. Pero si tú te ubicas detrás del monumento, ves la columna irse. Entonces eso te da una nueva percepción del éxodo, porque de alguna manera tú al ponerte atrás, tú empezás a formar parte de la columna. En el 1950 aparece en una serie de trabajos publicados por el diario El País un artículo de Carlos Maggi que se llama justamente La Redota, entre paréntesis, el éxodo. Carlos Maggi dice que esa palabra hace alusión más al sentimiento que imperaba en los protagonistas del momento, o sea, el hecho de la redota hace alusión a la derrota, pero también al derrotero, o sea, al irse del lugar donde ellos vivían. Y también dice que es una palabra que de alguna manera refleja más la cultura rural del movimiento. Decía 1811, y realmente era lo que se acordaban los niños en los tablados después de eso. Y hoy la gente lo que se acuerda es de ese acorde, digamos, musicalmente mágico. Entonces yo me levanté una mañana, escribí todo porque tenía un libro de Artigas y consultando el libro la escribí. Era el momento de decirle a la gente que estaba llegando de vuelta el éxodo del pueblo oriental, simbolizándolo porque no se podía nombrar Artigas, porque la censura te lo tachaba. Entonces había que hablar del éxodo sin hablar de Artigas. Ya en los ensayos, acá mismo, en este fondo del Fénix, glorioso, el barrio ya te lo va diciendo, qué buena que está la despedida. Y lo confirmamos cuando en el Teatro de Verano, después de ir la primera vez, a mí me llama la comisión de censura, me llevan en un camello de la sede del Tanque Sisley, que hay un tablado, para el Teatro de Verano, y ahí me reúnen con todo el jurado y la comisión de censura, y me dice que si no saco la despedida, no se sabe qué pasa. Salí, le dije a los muchachos que me estaban esperando en la bañadera, y le dije, yo le voy a decir que no. ¿Cómo que no? Sí, no la podemos sacar, le dije yo, capitán. Con todo respeto, ¿no? Pero dice, bueno, pero entonces van a salir séptimo. Con el jurado ahí adelante. Ahora es tiempo, ahora es tiempo de alzar un beso y y si no ganan, me dice el tipo. No, capitán, pero lo que pasa es que no podemos hacer. Póngala en la mitad, me dijo. Pero no se pueden ir con esa canción. Ustedes están hablando de Artigas y no se pueden ir hablando y cantando con embanderada la murga, porque no, se iba con las cañas, en banderas, todo. No, capitán, le digo, ¿cómo va a poner la despedida en la mitad? Dicen que cuando estaba por morir
dije algo, pero parece que solo fue leyenda. El que dirigió el espectáculo fue Atahualpa, y me pidió, porque a mí me daba, no me animaba, que yo lo hiciera porque yo era parecido. Como dijo una señora cuando lo estrenamos acá, que hablábamos con el espectador, los espectadores, el teatro lleno, el teatro del Galpón, y todos hablaban, opinaban, estaban como enloquecidos. Este país tiene un pueblo que adora al prócer, digo en general. Y me acuerdo que una señora levantó la mano y le dimos la palabra y dijo, yo no quiero decir una sola cosa, quiero decir que está igualito, hasta la misma voz tiene. Después del periodo dictatorial comienzan a haber toda una serie de festejos, ¿no? por todo el interior del país que hacen alusión a la cultura rural. Algunas de esas celebraciones festejan justamente y conmemoran y a veces también recrean la marcha de 1811 y 1802. Me dicen, señor, hemos resuelto hacer el éxodo. ¿Cómo? Sí, hemos resuelto hacer el éxodo. Sorpresa y media fue que me llevé cuando ellos tenían la idea de hacer el éxodo en Río Negro, pero no en documento, sino hacer el recorrido que había tenido. Y bueno, y entonces ahí maduró la idea. Es decir, primero la etapa de conocimiento, cómo debíamos hacerla, qué hacerla, cómo hacerlo. Ello significaba un sacrificio para ellos, porque eran 3 días, el éxodo en el departamento de Río Negro se hizo en 3 días. La primera etapa fue Paso de Yapeyú, sobre el Río Negro, hasta Paso de Ministro. Eran 34 kilómetros y lo hicimos en 6 horas 10 minutos. No era solamente rememorar haciendo el recorrido, sino que en cada campamento, es decir, nosotros traíamos las escuelas de los aledaños y ahí ellos, los estudiantes, habían preparado, es decir, canciones, había un equipo de baile, conversaba, por supuesto, hablaba yo también. Hasta se daban el lujo los chiquilines, después de haber caminado 40 kilómetros, jugar al fútbol con los niños de la escuela. Una cosa es lo que se recuerda, lo que se conmemora, es decir, lo que se recuerda junto, y otra el conocimiento historiográfico. Y a veces lo que se recuerda no es necesariamente lo que pasó, sino las distintas reconstrucciones que de eso que pasó se hacen. ¿Cuál es el papel de los historiadores entonces allí? Uno diría, bueno, el historiador, que es el convidado de piedra, es el que viene a decir, no, pero mirá que esto no fue así, que esto no pasó por acá y fue por allá. Yo creo que no, yo creo que el papel de los historiadores es contribuir a dar explicaciones que permitan que se comprenda mejor lo que pasó. De otra manera, la historia quedaría muy alejada de la gente. Estamos sobre el Chapicuí Chico, sobre el paso sobre el Chapicuí Chico, donde nosotros entendemos que estamos frente a un segmento del camino del éxodo, pero conviene aclarar de que el éxodo no encargó un camino, no produjo un camino propio para el hecho histórico del éxodo. Lo que hizo esa gente fue trasladarse por las sendas que existían previamente por la gente que ocupaba la región y que tenía que resolver los problemas de tránsito y de circulación. Los pasos están asociados a afloramientos rocosos, que es lo que dan la posibilidad y la mayor seguridad de atravesarlos. Pensemos que estos cursos de agua los atravesaban mujeres y niños. Un elemento interesante también es el que se puede apreciar claramente la senda, el trillo y la picada en el monte y la alteración del relieve natural, que es una barranca que aquí ha desaparecido producto del tránsito de la gente a lo largo de miles de años. Y entre toda la gente que usó este trillo, pensamos nosotros que justamente el éxodo pasó por acá. Esto de definir un camino a los fines de una investigación como un artefacto es algo muy común en la jerga arqueológica, pero artefacto, porque artefacto es aquello que fue modificado
a los fines de satisfacer una necesidad humana. Aquí tenemos una picada en el monte, tenemos un trillo y tenemos sitios arqueológicos asociados. Es esta asociación de asentamientos, de instalaciones humanas y de modificaciones humanas en lugares estratégicos que conforman ese camino que utilizó el éxodo. Portugués. La primera recreación que hicimos, que fue en el 1997, el mismo año que se crea la Asociación de Amigos del Patrimonio, la hicimos chiquitita, pero qué linda que fue. Recuerdo que yo hacía de una madre cuya hija se me fugaba con un gaucho. Y yo desesperada llamaba al cura. Y el cura la iba a buscar y la traía, y lo traía a él y los obligaba a casarse. Yo formo parte también de la Comisión Honoraria del Patrimonio, que es digamos, municipal. Dijimos, hay que hacer un monumento, alguna cosa tenemos que hacer. ¿Y si no hacemos un monumento rígido y duro? ¿Y si plantamos una línea larga de ibirapitaes? Que cuando nazcan van a dejar todo ese borde amarillo mirado de enfrente, y los de enfrente decidieron hacer lo mismo. Quiere decir que va a haber un corredor de un lado y del otro de plantaciones de ibirapitá. ¿Y si le ponemos nombre a los árboles? Entonces se pusieron en el lugar donde vamos a hacer la recreación, ahí en el Ayuí, este año. Ahora lo digo, atravesando la leyenda. Ya vuelve a amanecer. Ensíllenme el caballo. Cada vez que nosotros vemos nuestra historia, siempre nos vamos a Misiones, a Corrientes, a Uruguay, a la banda oriental más que nada. Y tenemos una historia común y cuestiones comunes mayores que las que nos pueden unir con Buenos Aires. Los trabajos interdisciplinarios siempre son desafiantes porque uno parte de sus seguridades, de las seguridades de su disciplina y bueno, y esas seguridades que tiene como que entran a desacomodarse, y lo mismo le pasa a los colegas con las seguridades propias cuando se entran a intercambiar puntos de vista, posiciones, miradas y demás. Fue una experiencia nueva realmente, que nos aportó a todos, muy importante porque aportó otros puntos de vista y otras formas de investigar, con otras miradas, digamos. Y es en ese cruzar, ¿no?, de miradas distintas que se van poniendo ya con más certeza determinados mojones en la ruta que siguieron este ejército y estas familias en 1811. En las ocasiones de los bicentenarios, a veces parece como que la historia está en todos lados, ¿no? Y sin embargo, no siempre está la historia. Es difícil muchas veces conciliar el rigor histórico con las fiestas. Un historiador argentino, Fernando Devoto, decía: esto es una fiesta y en la fiesta los historiadores somos unos aguafiestas. Pero yo creo que se ha concitado por lo menos una gran curiosidad. Evidentemente no se aprende historia en una película,
La historia se aprende estudiando a los historiadores. Pero si se despierta la curiosidad, si la gente se empieza a preguntar, pero a ver, ¿qué hacía esa gente pasando sacrificios por algo tan intangible como la libertad, como la unión de los pueblos cuando no sabían qué pueblos, cuando no tenían vía de comunicación? Eso incita a la búsqueda. Para el Ministerio tiene mucho valor porque es justamente el ir al pasado nos permite encontrarnos con las tecnologías más nuevas. Esa es la paradoja de este asunto. Para ir hacia atrás, utilizar lo más nuevo que tenemos para ubicar esos mojones que nos van a permitir a cada uno del que pasa reencontrarse con un pedazo de historia. Surge la idea de hacer un monolito, pero no un monolito tradicional, descriptivo. En principio la idea del diseño es que se parte de un lugar, no hacia un lugar predeterminado desde el punto de vista geográfico, sino que se parte hacia un ideal, hacia un objetivo más intangible, digamos, a principios o valores, o en la búsqueda de la libertad. Pensamos que lo más universal y que perdura más en el tiempo son las coordenadas de latitud y longitud, que son universales y que suponemos que de aquí a 100 años alguien va a poder volver al mismo lugar sabiendo esas coordenadas. Ven a ese criollo rodeado, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Las piedras